Pues una noticia para la historia. Finalmente, el fármaco para el temido Alzheimer, Leqembi. El fármaco ya fue aprobado por la FDA. Estamos hablando de un medicamento experimental. Y para entenderlo mejor y sobre todo la ruta que le falta al medicamento, nos atiende el doctor Eduardo Chaparro. Él es investigador de la División Cerebrovascular y de la Base del Cráneo del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Duke. Nuestro doctor, obviamente, es un orgullo de tantos facultativos colombianos en el mundo. Doctor Chaparro, gracias por atendernos y aprovecho para felicitarlo y desearle un feliz año. Julio, buenos días, feliz año para usted también. ¿Dónde se graduó usted en Colombia, doctor? Julio, yo soy de la Universidad Javeriana, me gradué por allá en 1996, ya hace unos añitos. Unos añitos. ¿Y cómo llega al Departamento de Neurociencia de Duke? Pues hace unos años yo estuve trabajando en Colombia en la industria farmacéutica, después decidí venirme a Estados Unidos, hice un PhD en neurociencias, farmacología y fisiología en la Universidad del Sur de la Florida. Y cuando lo terminé, decidí venirme a la Universidad de Duke a hacer mi postdoctorado. Eso fue ya hace 12 años y pues aquí me quedé. Cuando llegué a la universidad, llegué originalmente al departamento de anestesiología a hacer mi postdoctorado. En ese momento mi mentor decidió retirarse de trabajar y había uno de sus mejores amigos que realmente tenía unos proyectos muy interesantes que me interesaban y decidí unirme a su laboratorio. Esta persona también se retiró, él sí estaba en el departamento de neurocirugía y ahí llegué a neurocirugía. Neurocirugía llevo, no sé, tal vez 8 años. Y aquí soy el director del Laboratorio de Enfermedades Cerebrovasculares, como usted ya lo mencionó. Es el doctor que necesitamos, Alberto, pero las cosas pues todavía no están tan cerca como las queremos. Se trata de lecanemab, el fármaco que tendrá el nombre de Leqembi. Esta es una producción norteamericana, Biogen, y japonesa, Eisai. Y sería pues el primer medicamento aprobado para el problemita de la memoria. Doctor, antes de hablar de los efectos colaterales, ya sabemos que es carísima, explíquenos qué recorrido le falta aún a este medicamento para que esté disponible. Pues venga, le cuento un poquito de la historia. Entonces, resulta que esta es una nueva familia de medicamentos. Como ustedes ya saben, hace más o menos 30 años no ha habido ningún avance en la enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos que se han venido utilizando estos 30 años han sido los mismos de siempre. Tenemos Donepezil, Exelon, Namenda, pero pues estos medicamentos no han sido, son eficaces. Los pacientes, cuando usted habla con los pacientes, no con los pacientes realmente, sino con sus familias, dice, mire, cuando el paciente está tomando el medicamento, yo no veo el cambio, pero cuando se lo deja de tomar, sí veo el cambio, ¿sí? Entonces son medicamentos que son muy limitados y no teníamos nada más que ofrecerles. Entonces, lo bueno de la nueva terapia, estas son terapias antiamiloide. El amiloide es una proteína esencial para el funcionamiento del cerebro. Lo que hace el amiloide es que si usted lo quita del cerebro o si usted lo disminuye en el cerebro, entonces se cansan problemas de memoria y problemas de aprendizaje. En la enfermedad de Alzheimer, lo que pasa es que esta proteína, el amiloide, se acumula en unas placas y estas placas son responsables de la muerte celular alrededor de estas placas. Entonces, los medicamentos antiamiloide, pues son anticuerpos que atacan estos cúmulos de amiloide y al deteriorar la placa, las neuronas dejan de morirse. Entonces, en teoría, usted estaría parando la enfermedad. Realmente no son medicamentos que lo van a mejorar a usted. O sea, si usted ya tiene una enfermedad muy avanzada, no le van a servir. Pero si la enfermedad está al principio, sí le pueden servir porque van a parar, en teoría van a parar la progresión de la enfermedad.
Lo que se ha visto es un poquito diferente. Entonces, no es solamente es una droga, son realmente en este momento 4 drogas. 2 están aprobadas, 2 están todavía en su etapa de estudio. La primera que se aprobó fue la que ustedes estaban hablando el lunes, que es aducanumab, Adulem. Esta droga fue aprobada en junio del 2021 y es aprobada solamente para alteraciones cognitivas leves y para enfermedad de Alzheimer en su etapa inicial. De la que usted está hablando ahorita nuevamente, de lecanemab, de Leqembi, también está aprobada para lo mismo, para alteraciones cognitivas leves y estadios tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo bueno de esta droga es que disminuye la progresión de la enfermedad, o sea, no la va a parar inmediatamente, no va a hacer que usted se cure de la enfermedad, pero va a disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, pues esto es un paso gigantesco porque, pues, como le digo, en los últimos 30 años no había habido nada. Ya tenemos unas drogas que tienen el potencial de disminuir la velocidad con la que el Alzheimer deteriora al paciente. Listo, doctor. Lo que se murió, se murió. Eso no se va a recuperar. Lo que logra el milagro de esta es que para ahí. Es decir, que si usted llega con un diagnóstico temprano, pues va a evitar que avance la enfermedad. La primera droga fue un escándalo porque se aprobó demasiado rápido, miembros de la Junta de la FDA renunciaron y esa droga se quedó en el problema de su credibilidad. Pero esta va como un cañón. Doctor, si uno está anticoagulado, ¿qué tan grave es el side effect, el efecto colateral en materia de inflamaciones? Pues mire, estas drogas son drogas similares, tienen más o menos el mismo perfil. Y uno de los problemas que presentan, además de la inflamación del cerebro, que pues en la primera droga era casi el 40%, en esta segunda droga es mucho menor, es el 17%, 13%. El problema, además de la inflamación del cerebro, es lo que usted habla, hay sangrados intracerebrales en el 17% de los pacientes. Entonces, pues ya pues está como en las manos de su médico tratante de decidir qué es más importante, tratar la enfermedad por la cual usted está anticoagulado o disminuir la progresión de su Alzheimer. Le entiendo perfectamente. Será entonces ya una combinación. En el caso de los anticoagulados muchas veces es por tema de su corazón, de prevenir un ictus, un trombo, y pues obviamente ahí hay un susto que lo controla el anticoagulante, pero también el neurólogo dirá qué pesa más en la balanza. Es un tema ya de ustedes los genios de la cosa. Pero vamos ahora a los tiempos, doctor Chaparro. Esto estará disponible para que la gente tenga $26,000 o que tenga un cubrimiento de su seguro. ¿Estará con acceso para cuándo, doctor? La verdad no estoy totalmente seguro. Se dice que para mitad de este año ya va a estar disponible, ya está aprobada por la FDA desde el viernes pasado. Ahora es cuánto se va a demorar la compañía en ponerla en el mercado. Se supone que para mitad de este año ya debería estar en el mercado. Doctor, quisiera preguntarle por el precio, porque una de las críticas que tuvo la Aduhelm era el precio exorbitante, $56,000 al año. ¿Esta nueva droga, Leqembi, también va a tener un costo bastante alto? Sí, mire, parece que, bueno, venga, le cuento justamente con los precios. En el 2022, la primera droga, el Adulem, tuvieron que bajar el precio de 56,000 a 28,000, porque definitivamente por todos los escándalos y todos los problemas que hubo les tocó bajar el precio. Entonces, el nuevo medicamento que va a salir, ustedes tienen toda la razón, como en $26,000, pues en Estados Unidos hay una agencia que se dedica a hacer estudios económicos de problemas clínicos. Esta agencia lo que hizo fue hacer el estudio y recomendar un precio. El precio que ellos recomendaron fue entre $8,000 a $20,000. Sin embargo, pues Biogen decidió que el precio iba a ser de $26,000, o $26,000. Doctor, pero a partir de este punto vamos a tener que esperar otros 30 años para llegar al siguiente escalón en la lucha contra el Alzheimer, ¿o estamos ante una realidad científica que va a llevar a que se aceleren estos procesos y estos hitos médicos?
Pues yo espero que no, mire, yo hice mi PhD no directamente en Alzheimer, pero en un laboratorio de Alzheimer, y pues he estado más o menos al tanto de todos los avances que ha habido en el mundo del Alzheimer. Las cosas que se han hecho son absolutamente espectaculares. Por ejemplo, mi mentor en la época del PhD, hace unos años, decía que pues ya éramos capaces de curar la enfermedad de Alzheimer en ratones, que nos faltaba era curarla en humanos. Eso es relativamente cierto. Yo pienso que los avances que se van a lograr en los próximos 10 años van a ser a pasos agigantados en comparación con los últimos 30 años. O sea, esta droga, además de que va a ayudar a los pacientes, definitivamente como que abre una luz y una ventana diferente al tratamiento de la enfermedad. Hay teorías diferentes de por qué se produce la enfermedad. La teoría más aceptada es que estas placas son las que están matando las nuevas células. Si eso es cierto, vamos a lograr que en los próximos 5 a 10, no, pues probablemente en la próxima década, tengamos unos avances muy grandes en el tratamiento del Alzheimer. Queda muy claro que el medicamento es para detener el avance del Alzheimer. ¿Qué tipo de diagnóstico, cómo se produce el diagnóstico para medir el estado de la enfermedad en un paciente? ¿Será que el paciente simplemente dice qué cosas se le están olvidando o hay un método científico que mide el avance de la enfermedad? Bueno, venga, le hago una aclaración primero. O sea, en teoría, el medicamento debería detener la enfermedad. Lo que se ha visto es diferente, ¿sí? Lo que se ha visto es que disminuye la progresión, desacelera la enfermedad. Con el primer medicamento en un 22%, con el segundo medicamento en un 27%. Realmente todavía no se ha visto si realmente la para. Lo que se ha visto hasta ahora es que ha disminuido la velocidad de progresión. Ahora, respecto al diagnóstico, es una pregunta bien importante. O sea, estas drogas sirven para pacientes que tengan placas de amiloide. Si usted no tiene placas de amiloide, no le va a servir. Y tiene que ser en pacientes que tengan un estadio inicial de la enfermedad. Si usted, como ya le dije, si es un estadio avanzado, no le va a servir. ¿Cómo hace el médico para saber perfectamente, tener perfectamente claro que usted tiene Alzheimer? Pues hay 2 exámenes que se pueden hacer, los más comunes. El más común pues es hacer una punción lumbar. Usted en la punción lumbar mide los niveles de amiloide. Si los niveles de amiloide están bajos en la punción lumbar, se hace un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. La otra cosa que se puede hacer es una tomografía por emisión de positrones. En la tomografía por emisión de positrones, usted lo que hace es coger unas moléculas de azúcar, de glucosa, las marca con isótopos radioactivos y las pone por una vena. Usted sabe que todas las células del cuerpo necesitan azúcar para sobrevivir. Entonces esa glucosa, ese azúcar se va a ir a las células y usted puede tomar unas imágenes muy buenas de todos los órganos. Y en este caso específico, pues va a tomar imágenes del cerebro y ahí va a ver que están las placas y puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Mientras usted no tenga esos 2 exámenes o alguno de esos 2, el PET es muy caro, la tomografía por emisión de positores es muy, muy costosa. Entonces la gente ha tendido más a hacer las punciones lumbares. Pero mientras no tenga usted claro que el amiloide está afectado y que usted tiene un diagnóstico exacto de enfermedad de Alzheimer, pues estas drogas no le van a servir. Ahora, hay que tener también claro, no todas las demencias son Alzheimer, todos los Alzheimer son demencias, pero no todas las demencias son Alzheimer. El 60% de las demencias son tipo Alzheimer, pero hay otras demencias que no son tipo Alzheimer, en las cuales el paciente no se va a beneficiar del uso de estos medicamentos. Doctor, usted dice que el medicamento tiene el efecto de disminuir de manera importante el desarrollo de la enfermedad. ¿Hay algún Correcto. tipo de evolución del mismo medicamento que pueda frenar ese desarrollo o esto es lo que es y ya se tendría que tener otro tipo de investigación la que eventualmente llegara a ese punto? Sí, en este momento lo que se sabe es eso. Por ejemplo, con el Adulgem, lo que pasó fue que hicieron 2 estudios. En los 2 estudios el medicamento fue muy efectivo en disminuir la placa, pero en un estudio funcionó para mejorar al paciente, para disminuir la velocidad de progresión, y en el segundo estudio no sirvió. Incluso se vieron como deterioros, por eso fue que los miembros de la FDA, el panel de científicos, pues estaban tenían muchas reservas
en si deberían aceptar esta droga o no. ¿Sí? En el segundo estudio con el Leqembi, pues ahí sí se vio que definitivamente era mejor que el Adulem y que los pacientes tenían una disminución de la progresión de la enfermedad incluso mayor que en el primer estudio con Adulem. Entonces, en este momento lo que se sabe es eso. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Hay que seguir haciendo estudios, hay que seguir viendo si la enfermedad realmente se va a detener. Hasta ahora el seguimiento ha sido de 18 meses. Estas son enfermedades crónicas, hay que seguirlas en el tiempo, hay que hacer más estudios y ver qué va pasando. Es posible que en un año ya digamos, oiga, no, pero resulta que no era del 22%, resulta que era un porcentaje mucho mayor de pacientes de disminución de la progresión de la enfermedad. Y pues en los próximos años vamos a ver qué beneficios o qué problemas va a tener la droga, ¿no? En este momento lo que sabemos es que disminuye la progresión, no la para, pero la está disminuyendo. De pronto en 2 o 3 años vamos a decir, oiga, sí la para. En este momento solamente sabemos que disminuye la velocidad de progresión. Doctor, pero usted bien ha dicho la palabra, es una enfermedad crónica, es decir, eso estará ahí y permanecerá hasta el final de los días de cada paciente. Eso significaría que en el caso del Leqembi no sea cuestión de una toma, sino que entonces de repente le digan a uno, bueno, no, esto va a ser una vez cada año que usted va a tener que tomar el medicamento o que sea 2 veces al año. Es decir, esto no es una única inversión de $26,000, sino que luego nos llevaremos la sorpresa de que el Leqembi necesita refuerzos y mantenimiento y que con uno solo no basta. Sí, ese es el otro asunto, ¿no? Por ejemplo, estas drogas no son para tomar, esas son anticuerpos son infusiones. Entonces, con el Adulem usted tenía que ponérselo una vez al mes. Con el Leqembi son 2 infusiones, son infusiones cada 15 días. Entonces, los $56,000 son el costo anual, o los 26,000 o 25,000 van a ser el costo anual. Pero el tratamiento no es una sola infusión, son infusiones cada 2 semanas con Leqembi, son infusiones cada mes con Adulem. Doctor Chaparro, pues estamos listos. Ahora, yo entiendo la pregunta de Alberto, porque me imagino que para tener uno acceso al medicamento, cuando se tenga acceso, pues no es que uno va a Walgreens o a CVS y se lo venden, ¿no? Tiene que tener uno una justificación de un doctor de que lo necesita, ¿no? Correcto, sí, este es un medicamento que obviamente va a tener que ser formulado por el neurólogo, pero pues yo me imagino que los sistemas de salud tienen que absorber el costo y empezar a dárselo a los pacientes. Pero no vale la simple preocupación de que uno presiente por algunos síntomas leves y porque en su entorno, por ejemplo, familiar, porque, en fin, por la razón personal que sea, eso no vale como para que uno vaya y le diga, oiga, doctor Chaparro, a mí se me está olvidando todo. Y yo sí, ayúdeme con esta vaina y recéteme el medicamento. Eso así no vale, ¿no? No, eso hay que hacerse los exámenes. Definitivamente, si usted siente que su memoria no es la misma que era antes, pues es bueno que vaya donde el neurólogo y le diga, mire, yo tengo este problema, ¿usted qué piensa? El neurólogo le va a hacer una serie de exámenes, hay algunos test escritos para ver si realmente, porque el problema del Alzheimer no solamente es de memoria, es un problema también, su juicio se altera, su sistema cognitivo se altera. Entonces hay muchos test que usted puede tomar en el mismo consultorio del médico, que le pueden indicar al médico que realmente sí hay un deterioro cognitivo. Si el médico considera que de pronto usted sí debería hacerse una punción lumbar y ver si tiene disminución en la cantidad de amiloide, pues él lo determina. Eso o sea, tiene que ser con un médico, es un neurólogo que ojalá se dedique solamente a estudiar la enfermedad de Alzheimer o a tratar pacientes con Alzheimer. Pero sí, no es tan fácil como, venga, le digo a mi médico general que me lo formule. No, hay que, como le digo, tiene el paciente que tener placa, porque si no, pues este es un anticuerpo que ataca la placa. Si no hay placa, pues no le va a servir. No, Alberto, los mayores de 50 de esta mesa de trabajo, Félix, usted y yo, y Rafael, ya tenemos neurólogo, ¿no? El doctor Chaparro. Sí, Félix. Sí, no, yo no soy neurólogo. A improvisar. Sí, se nos va a poner a improvisar, Félix. La prueba del cerebro
¿Es complicada? ¿Es dolorosa? ¿Tiene algún problema? Pues las funciones lumbares pues son molestas porque pues es una aguja que se le pone a usted en la espalda para sacar líquido cefalorraquídeo. Sí es un poquito molesta, pero pues no nada del otro mundo. Las señoras cuando van a tener sus hijos van a que les pongan catéteres para disminuir el dolor, que también se ponen en la misma zona, y es la misma aguja, ¿no? Un chuzoncito en la espalda, le sacan el líquido y ahí le estudian si realmente usted necesita o no necesita tratamiento para la enfermedad. No mire esa aguja, Alberto, porque no es una aguja convencional. Sí produce un poquito de susto. Doctor, algunos medicamentos cuando se suspenden tienen el efecto rebote. Es decir, se acelera el deterioro si uno suspende el medicamento. ¿Sucede lo mismo con este? Todavía no se sabe. Los acaban de aprobar. Si usted está pensando que, o sea, si uno le pone lógica al asunto, pues, me ha dicho, esto es lo que yo me estoy imaginando, realmente pues no hay datos al respecto. Pero yo pensaría que si, o sea, aparte de la enfermedad es que se forman estos ovillos de placas de amiloide, se forman esos acúmulos de placas de amiloide. Usted acaba con las placas de amiloide, pues uno pensaría que por lo menos si se siguen formando nuevas placas en el futuro, pues se va a demorar un tiempo en que se vuelvan a formar. Entonces, pues yo no pensaría que vaya a haber un rebote, pero pues como le digo, eso solamente me lo estoy imaginando. No sé realmente que en el futuro vamos a saber con más estudios y con más seguimiento de estas drogas qué es lo que va a pasar. Mire, hay un doctor que con sus publicaciones y sus clínicas se ha vuelto muy famoso en Estados Unidos. Lo tuvimos aquí la semana pasada. Es de apellido Amen, el doctor Amen. Y él dice que poco nos preocupamos por estudiar lo que hay en nuestro cerebro. Y entonces él es amigo de todo tipo de exámenes del cerebro. ¿Usted conoce a ese doctor? ¿Ha oído hablar del doctor Amen? No, realmente no lo conozco. En un simple scan del cerebro, esas manchas blancas, negras y grises, ¿ya ahí a usted le dan un indicio de su deterioro? Sí, claro. Los exámenes lo que hacen es, pues, de hecho, depende de lo que usted esté buscando. Si usted está buscando infartos cerebrales, pues va a usar un examen diferente, va a tener unas imágenes diferentes. Pero pues en el caso específico de Alzheimer, si usted hace la tomografía por emisión de positrones, sí, usted va a ver ahí los cambios típicos de la enfermedad y puede hacer un diagnóstico de la enfermedad. Doctor, usted vive muy ocupado. Sé cómo es su agenda porque ayer lo intentamos y no tiene un minuto libre. Le agradezco, pero, Julio, muchísimo esta consulta al gratín, ¿no, Alberto? Sí, no, pero súbale. Es decir, yo estoy recibiendo mensajes de mis médicos diciendo que le llama mucho la atención la claridad con la cual el profesor Chaparro ha dado respuesta a las inquietudes y a las confusiones que tiene uno frente al Alzheimer. De manera que yo sí me voy a dar el lujo de preguntarle si lo podemos volver a llamar por ahí dentro de un mes. Claro, con muchísimo gusto, cuando quiera, no hay ningún problema. Cuando salga al mercado. En la Universidad de Duke, en ese importante cargo, doctor Chaparro, gracias por atendernos y felicitaciones. Con muchísimo gusto, que tengan un buen día y muchísimas gracias por atenderme.